A esta hora sale a relucir un plan que había para realizar un golpe de Estado a Delcy Rodríguez. Sería la segunda vez que hay un intento de golpe de Estado en donde Washington avisa básicamente a Delcy Rodríguez esto. El primer intento de golpe que lo iba a dar Diosdado Cabello fue cuando se recibió a este secretario que tenía que ver con los minerales. Y en ese momento fue cuando Donald Trump tuvo que poner en Twitter y todo de que Delcy Rodríguez era la presidenta, etcétera, y que se dio una serie de movimientos y que simplemente eran para evitar la posibilidad de un golpe. Y la inteligencia de los Estados Unidos ha detectado y detectó otro. Y como hemos dicho, esto sigue ocurriendo. Y no es por gusto, que también hemos estado viendo cómo hoy ha llegado un dron de la US Navy, ¿verdad? Y que estaría fijando básicamente como un objetivo y parece que tiene que ver sobre algún tipo de extracción, pero también de fijar ciertos puntos porque es el MQ-4C Triton que sobrevuela Venezuela y que parece que hay un cerco sobre Diosdado Cabello. Eso es lo que hemos visto. Con esto, generalmente, cuando se ve uno de estos drones de este tipo, es cuando se va a dar algún tipo de extracción y si no, de una información. Pero básicamente lo que hemos visto es que la cancelación del viaje de Delcy Rodríguez no fue problema de agenda, ellos hablan de seguridad, fue más que nada una maniobra de supervivencia. ¿Por qué? Porque el que se mueve de la silla la pierde y Delcy estuvo a punto de hacer esto. Y lo que ocurre es que ella se iba a ir aparentemente como hasta Cúcuta. Y esto era un acto de simbolismo diplomático. El reencuentro de estas dos naciones, pues, tras años de ruptura, Delcy no iba a viajar por aire desde Maiquetía. No sabemos si iba a viajar desde Maiquetía hasta el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, ¿verdad? Pero, por supuesto, ahí no iba a haber una especie de atentado ni nada muy peligroso. Pero el plan original incluía un tramo terrestre, algo simbólico, para cruzar el puente internacional Simón Bolívar, a pie o con una caravana. Eso era lo que se estaba haciendo. Y era un gesto populista que la ponía directamente en la mira también de las facciones radicales que controlan el estado de Táchira. ¿Quién estuvo en Táchira hace poco hablando y reorganizando un poco el asunto? Diosdado Cabello. Y el estado de Táchira históricamente es un feudo operativo de los grupos irregulares, las facciones del chavismo radical, ¿verdad? Y que son leales a Diosdado. Entonces, cuando iban a hacer eso, iban a tener que atravesar zonas donde la Guardia Nacional y colectivos fronterizos responden más a Diosdado Cabello, más que a Delcy Rodríguez. Y un incidente de seguridad en la vía de San Antonio, ya sea un enfrentamiento simulado o algún tipo de bloqueo, etcétera, habría sido una excusa perfecta para retenerla en la frontera, dejándola aislada de los centros de mando en Caracas. Y hay muchos precedentes de eso que se ha estado. Después hablan de abandono del cargo, de incapacidad de retorno, lo que sea. Pero la idea es que Delcy iba a estar retenida y que Diosdado Cabello desde el SEBIN habría alegado de que ella estaba siendo secuestrada por agentes de la CIA y el gobierno colombiano. Y entonces con eso Diosdado Cabello se protegía y declaraba un estado de excepción, perdón. Y así tomaba control total de Miraflores y anula la tutela militar de Pete Hegseth, secretario de guerra. Todo este era el plan que Washington se dio cuenta, ¿verdad? Que básicamente eso era lo que era, con incapacidad de retorno, ¿verdad? Simplemente agarrada por agentes de la CIA. Y eso es lo que suena muy bien con Diosdado Cabello. Y hay precedentes en esto. Y sobre todo en el golpe de abril del 2002 se generó un vacío de poder cuando el mando central perdió el control físico del territorio de Miraflores. Entonces, Cabello sabe que si Delcy no está en el palacio para seguir con los decretos, etcétera, el mando militar dividido en este momento tendría que seguir al que tiene el control de las armas y la narrativa en ese momento, que es Diosdado Cabello. Por eso que han tratado de silenciar todo, lo de Diosdado Cabello, todo lo que hemos visto en redes, que han silenciado a los propagandistas, todos ellos como una especie de apoyo, etcétera. No existe, pero tampoco no existe ni para Delcy, que tiene sus pequeños bots
y no existe ahora para Diosdado. Aquí mismo lo hemos visto en diferentes lugares que ya no hay estos comentarios de gente que les pagaban antes. Y aquí lo decíamos que estaba bien pues que nos insultaran porque ellos tenían que hacer un trabajo. ¿Acuerdan que decíamos eso? Bueno, la amenaza de seguridad que mencionó una fuente de la AFP se refiere a una intercepción de inteligencia realizada por el Comando Sur. Washington habría detectado que habían unidades de colectivos de la frontera, del ELN, que tenían órdenes para generar un caos controlado en el momento del cruce. Entonces, si Delcy era extraída de allí por su propia seguridad hacia territorio colombiano durante lo que sea que estuviera pasando, Diosdado Cabello simplemente le habría dicho, bueno, ella está en problemas y se va, y viene una especie de protocolo de sucesión para ponerse él enfrente de una junta de salvación nacional. Por supuesto, Jorge Rodríguez no tendría nada que hacer en este momento, pero la logística, tanto por aire, tampoco era 100% segura. Vemos que está el Triton, este dron que vigila el FIR de Maiquetía. Y si había un riesgo en el despegue, entonces habían unas unidades de defensa leales a los radicales que podrían apagar algunos radares o similar una falla técnica, etcétera. Y que el avión también lo hubieran podido realizar con una especie de arresto administrativo. Pero Delcy sabe que hay una traición interna y que esto es peligroso. El papel de Gustavo Petro en esta trama sigue siendo muy ambiguo. No se sabe si él aceptó la reunión en Cúcuta y que él estaba tendiéndole una especie de trampa a Delcy Rodríguez, ¿verdad? O le estaba dando un puente. ¿Qué podríamos saber? Entonces Donald Trump le dice a Petro que te vaya muy bien en la reunión. Entonces ahí no hay una certeza total, sino que esto es lo que se informa en este momento, lo que tenemos conocimiento de lo que estaba ocurriendo, y es que básicamente la ausencia de Delcy era lo que iba a usar Diosdado Cabello, y ya sabemos que ellos inventan lo que sea, y la gente o acepta y aplaude o se quedan callados, y nadie iba a hacer nada por Delcy Rodríguez. Así que Diosdado Cabello tenía y tiene todavía esa narrativa. Eso es lo que estamos buscando en este momento. Cuando se cancela el viaje, Delcy frustra, sin querer o porque Estados Unidos lo supo, el plan de Diosdado Cabello de tomar el poder por la vía del vacío, con un disimulo muy, muy grande. Y es que esta es la manera, porque a veces sabemos que ellos son descarados y cínicos, pero a veces ellos necesitan una historia, una trama para decir, bueno, ahora se llevaron a la hermana Delcy, tenemos que ver así, y por supuesto, hubiéramos visto. Y esto es bastante parecido al caso de Manuel Zelaya en Honduras en el 2009. Aquí tenemos que él fue sacado del país en pijama y el Congreso nombró un sucesor alegando que él ya no estaba en territorio. Bueno, Diosdado Cabello planeaba algo similar. Si Delcy cruzaba ese puente a Cúcuta, las fronteras se habrían cerrado por razones de defensa, etcétera, impidiéndole el reingreso y dejando a Venezuela bajo el mando de los radicales, ¿verdad?, que juran defender la soberanía contra una invasión colombiana. Pero ahora, con los ministros que llegaron a Caracas, en lugar de que Delcy fuera allá, por supuesto, la logística como cambia, se cae, pero significa que Washington lo sabía. Pero tendrían algo que ver con Petro, tendrían alguna manera de también Washington querer sacar a Delcy Rodríguez. No pareciese, sino que quizás sí hubo un jalón de oreja para Gustavo Petro, y que cuando le dice que hay suerte, probablemente era que, que no vaya, porque ya tenemos la inteligencia de lo que va a ocurrir, y entonces se cae todo, y para disimular, entonces van estos aviones, este avión hoy, que están ahí, y recordemos que siguen con una tutela militar, siguen con una tutela de inteligencia, y Padrino López probablemente habría jugado también sus cartas. Se dice que fue él quien le dijo a Delcy Rodríguez que no podía garantizar la lealtad de las tropas en el Táchira si ella decidía cruzar por tierra. Y Padrino López, aunque está siendo tutelado, parece que maneja algo de inteligencia militar y sabe que un golpe de Diosdado en la frontera significaría el fin también de sus propias oportunidades, de cualquier cosa que puede ser. Entonces, la advertencia de Padrino López habría sido también parte de esto. Entonces,
Todo esto estamos viendo cómo hay una paranoia grande en este momento. Todo puede pasar, todo está como flotando y podríamos ver pues que en las próximas horas se vea algún tipo de movimiento. Pero Diosdado Cabello sigue siendo un problema que tiene que ser removido de ahí. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que entender que es casi algo súper seguro, es que tienen que llevarse a Diosdado Cabello. Era Diosdado quien lo haría, por supuesto. Él es el único que tiene los motivos, las razones, y esto era un plan fenomenal para él. Decir que agentes de la CIA se la hubieran llevado y esto se enreda más, la gente no entiende y no importa si él lo dice, porque él pega mentiras como lo hemos visto siempre. Todo el chavismo siempre miente. Y entonces tendríamos que ver esto. Se ve pues que esto era una especie de amenaza política contra la figura pues de Delcy Rodríguez, algo que siempre está en el tapete, algo que siempre molesta también a Washington y parece que Diosdado tenía este golpe. Hay fuentes, ¿verdad? De la Casa de Nariño que la delegación venezolana canceló a último momento alegando las razones de seguridad y que no fue Colombia, que no fue un problema del lado de allá de Colombia. Entonces, si esto es así es porque Delcy fue la que dijo que no voy. Y eso es crucial porque si la amenaza fuera de grupos armados colombianos, Colombia habría cancelado o reforzado la seguridad. Pero que sea Venezuela quien lo hace, frena de manera significativa cualquier riesgo de amenaza. Alguien de dentro básicamente le dijo, Delcy, si cruzas ese puente no regresas. Y Diosdado Cabello tendría 3 razones perfectas para no querer que Delcy saliera. Si Delcy se reúne con Petro en Colombia, uno, iba a tener un ganchito internacional que probablemente tampoco no lo quería Donald Trump o Washington o Marco Rubio, pero con un Diosdado Cabello no podía permitir eso. Lo otro es el territorio. Delcy tendría también o iba a tener algún tipo de conversaciones privadas con una delegación en Bogotá que iba a estar también fuera del alcance de la inteligencia venezolana que Diosdado Cabello todavía controla. Y la tercera razón es que ahí están las disidencias de la FARC, todavía hay algo del Tren, el Clan, ELN, todos los grupos con los que Diosdado Cabello tiene décadas de vínculos documentados. Y el ELN tiene una relación histórica con el chavismo, que es pública y está documentada, pero con Diosdado Cabello es mucho más profundo, porque el ELN operó durante años en Venezuela con protección del Estado. Y si Diosdado Cabello quería enviar una señal de que Delcy no debía cruzar ese puente, una llamada al ELN era suficiente. Pero no para hacerle un daño realmente, sino para generar un incidente en la frontera que justificara esto y que Delcy quedara expuesta y que se la pudiera llevar. Entonces, hay una ironía que estamos viendo aquí en este momento, porque uno de los temas centrales de lo que iba a hablar supuestamente Petro y Delcy era sobre la seguridad en la frontera. Y fue eso exactamente lo que canceló la reunión. Y eso no es ironía del destino, sino que ese es Diosdado Cabello demostrando que él controla también la agenda de seguridad fronteriza. Y eso es muy grande. Y por supuesto, esto lo conectamos con el dron que se ha visto desde esta mañana, el MQ-4C Tritón, que sobrevoló el FIR de Maiquetía, me parece que está allí, y estuvo horas antes, ya ayer lo habían dado para cancelar, pero desde ayer parece que estaban viendo algo, y ahí habrían visto algún tipo de movimiento, ya sea cuestiones anómalas en la zona fronteriza del Táchira, concentración de vehículos, comunicaciones, etcétera, que esa información le llega ahí a la CIA, de la CIA le llega a Rubio, Rubio le dice a alguien en Caracas que no salga Delcy porque le van a dar una especie de golpe, que sería una especie de un golpe político, ¿verdad? Entonces, eso era un plan que podría haber sido que en territorio colombiano se hubiera dado, ¿verdad? Y que esto iba a ser básicamente en el puente Atanasio Girardot,
el puente Tienditas, el nombre, ¿verdad? Y que eso allí era donde se iba a realizar, justamente donde estuvo Diosdado Cabello hace poco y donde Maduro bloqueó eso en el 2019 para la ayuda humanitaria. Eso era algo, pero el timing de Donald Trump con Gustavo Petro, con eso de buena suerte, como una especie de código, parece que esa llamada no fue de cortesía, sino de advertencia, algo que le dijo a Petro que no podía decir en público, pero lo dijo para que supiera que estaban diciendo eso. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y esto, señores, está ocurriendo cada semana, cada momento que estamos viendo que van a agarrar a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello también hace lo que pueda realizar para ver cómo se salva. Por lo menos gana más tiempo. Pero estamos viendo que ese dron sigue allí, sigue hoy. Y ese dron se usa cuando se vienen extracciones. Y estamos viendo pues la posibilidad de que esta tutela militar que se ha hablado se dé a inicio, se despidan de Padrino López, por supuesto, pero a la vez que comiencen a actuar, a ir agarrando uno a uno cada uno de ellos. Casi como cuando Donald Trump dijo, sabemos dónde viven todos los del cartel, él lo decía antes de esto de Nicolás Maduro, sabemos dónde viven, vamos a ir a buscarlo uno a uno. Así que eso es lo que estaríamos viendo. Delcy iba a recibir este golpe básicamente de Diosdado si viajaba a Colombia. Carlos Paquines de Panamá, díganos aquí abajo, ¿ustedes qué opinan?